permanente y sistemático del Congreso. Así que pues es también clave el poder tener contacto con estos medios. Y pues hermano, bienvenido a la Univalle y gracias por estar acá con nosotros en el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías. Y pues básicamente Iván, como plantear un poco cómo percibes que va el Congreso de Tierras, Territorios y Soberanías, sobre todo desde el punto de vista de tú como congresista en un lugar donde se legisla desde ciertas situaciones o predominancias de poder. Pues tú como legislador desde ese lugar, ¿cómo también percibirías estas legislaciones populares, alternativas? ¿Y cuáles serían los encaramientos que pueden desencadenarse desde el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías? ¿Cuáles serían las posibilidades de plan de acción que tú avisoras como integrante también del movimiento de víctimas, como congresista, pues también como una persona muy influyente en el sentido de la movilización social en Colombia? Bueno, muchas gracias por este espacio de encuentro con los medios alternativos. El primer comentario que quiero hacer es sobre el contexto en el que se realiza este Congreso, el contexto tanto nacional como internacional. Estamos viendo una ola de movilizaciones muy importantes en el mundo. En Chile los estudiantes salen y evitan que se produzca la privatización de las universidades. En muchos países europeos estamos viendo el surgimiento de movimientos juveniles que bajo el nombre de la indignación se están convirtiendo en fuerzas que desafían la crisis mundial que tiene el régimen neoliberal. En el norte de África y en el mundo árabe comenzamos a experimentar estos cambios bajo la movilización social. Así que el primer comentario que quiero hacer es que el Congreso Nacional de Tierras y Territorios no está lejos ni se inscribe en una dinámica distinta a esos procesos de movilización global que se están presentando. Y en Colombia ya estamos viendo movilizaciones importantes. Hay que señalar que hace pocos días vivimos una movilización de trabajadores desafiando a una empresa extractora de petróleo, la Pacific Rubiales, por solo señalar uno de tantos ejemplos que hemos venido viendo en estos últimos días. Y por lo tanto decir que el Congreso Nacional de Tierras y Territorios es un nuevo paso en este proceso de escalonamiento de la movilización social contra el modelo que quiere imponer las llamadas locomotoras del progreso del gobierno Santos. Y diciendo eso, señalar que no es de buen recibo en este Congreso las declaraciones recientes del gobierno y de los grandes medios como El Espectador y El Tiempo, intentando ya estigmatizar la ola de movilización social que se vive en Colombia, diciendo por una parte que todo esto no es más que el reflejo de la infiltración de la guerrilla en el movimiento social, diciendo que estas movilizaciones que comienzan a darse en Colombia son producto, óigase bien, del nuevo ambiente de garantías y libertades que está dando el gobierno de la Unidad Nacional. No hay tal cosa, la movilización social en Colombia se está dando porque se están destruyendo los derechos sociales, porque el proyecto de la minería amenaza con socavar a cientos de comunidades en Colombia, porque el proyecto de la agroindustria se está construyendo sobre las tierras despojadas de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, que ahora bajo la forma de un tímido proyecto de restitución de tierras se quiere legalizar para los grandes conglomerados, para las grandes empresas agroindustriales. Así que, dicho eso, este Congreso para mí es una gran reunión de las organizaciones populares, alguien lo dijo ya, para enfrentar al proyecto de la Unidad Nacional, el proyecto de la Unidad Popular, para enfrentar al desprestigiado Congreso de la República, un Congreso nuevo que es el de la legislación de los pueblos. Yo me siento mal, debo decirlo, como congresista, espero ser congresista de este Congreso Popular que del otro. En ese soy un representante de la oposición política, por supuesto,
y todas las luchas y todas las intervenciones, debates, proyectos que presentamos allí tienen ese sentido. Es un congreso que no solamente ni de lejos hace un diagnóstico de la grave situación que hay en Colombia a través de múltiples ejes de debate, sino sobre todo es un congreso para manifestar propuestas que tienen el nombre de mandatos, mandatos populares. Son principios, son valores, son propuestas de los ciudadanos, de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones de víctimas, que tienen la aspiración no simplemente de ser escuchadas en esas pantomimas que organiza el gobierno a veces bajo las formas de supuestas consultas, sino que tienen ya la perspectiva de, como su nombre lo indica, mandatos, es decir, que tienen vocación de ser propuestas de gobierno popular. Y allí hay múltiples manifestaciones importantes que se han hecho aquí, las que se han hecho en torno a la tierra, a la voluntad de todas las organizaciones de que se acabe el predominio de las multinacionales que vienen a extraer y a desecar la riqueza de nuestros territorios sin dejar nada a cambio, dejando solamente pobreza, destrucción a su paso, víctimas de la violencia, en fin, infinidad de consecuencias nefastas. La exigencia de una reforma del mundo rural que sea una transformación real, que no simplemente contribuya a maquillar el creciente proceso de concentración de tierras que se sigue presentando bajo este gobierno, hay que decirlo. La aspiración de las víctimas, no simplemente a también una pantomima de reparación o de asistencialismo gubernamental, sino a la verdadera justicia, la verdad y la memoria histórica. La propuesta de indígenas, de afros, de campesinos, para que sus territorios, sus modos de producción, sus culturas sean respetados. Igualmente la propuesta de paz y de búsqueda de una solución negociada, de una verdadera solución negociada del conflicto, contraria a esta idea de posconflicto forzado que quieren plantear algunos sectores del establecimiento. En fin, hay muchas ideas, muchas propuestas y mucha voluntad de concluir en un proceso de movilización social. Así que, repito, sintiéndome más de este lado que del Congreso de la República, señalo que mi presencia aquí, por supuesto, es buscar apoyar esta iniciativa que se viene gestando con otras, como la de la Marcha Patriótica de Colombia. Pues ese es el momento entonces para abrir un espacio para algunas preguntas. Yo propongo que intentemos que no sean muchas preguntas, porque inmediatamente de esas preguntas Iván respondería y pues nosotros nos salimos corriendo inmediatamente para el Coliseo, que es un lugar que también a los miembros nos corresponde estar allá. Entonces si hay alguna pregunta, yo propongo que hagamos de pronto todas las preguntas, por lo menos 3 preguntas, no sé si estamos de acuerdo, para que Iván tenga tiempo de responderlas y culminamos este escenario. ¿Cómo, o sea, el trabajo se ha hecho a través de comisiones que se han reunido, después se hace una gran relatoría de esas subcomisiones, después se da con mandato? O sea, ¿cómo ve esa metodología, esa forma de trabajo que es bien particular y que, digamos, es diferente y alternativa a lo que comúnmente se ha conocido en los movimientos sociales? Y que es desde la base, desde el trabajo. Yo creo que es una metodología a la que corresponde un único calificativo, que es democrático, participación realmente democrática, en la que los sectores, los grupos, las organizaciones, los pueblos, las comunidades manifiestan puntos de vista, repito, ya no solamente en términos de un diagnóstico, ya no solamente en términos de denuncias, sino que este es un paso a construir estrategias, propuestas, proyectos de ley, leyes, porque la misma idea es que un Congreso legisla, en este caso legisla desde la base, desde los sectores populares, desde aquellos agentes sociales que no han estado adaptados y que no se adaptan a esa lógica que pretende ser hegemónica de la unidad nacional.
Pues nosotros venimos de la delegación del Huila, pues me gustaría hacerle como dos preguntas muy concretas pues, por el trabajo de nosotros. Una es pedimos cuál sería su opinión con respecto al megaproyecto del eléctrico del Quimbo. Digamos que hay una afectación que es muy grande con una persona muy concreta que el mismo Estado va a desplazar. Y otra muy especial es, digamos, cuál es su posición sobre los asentamientos humanos, en la que pues, la mayoría son personas que son desplazadas por la violencia, y en la que pues, digamos, el Estado no presta la garantía o la atención para, digamos, garantizar unos mínimos vitales. Bueno, en primer lugar, como con relación a este megaproyecto en particular, como a nosotros, manifestar nuestra voz de aliento a las comunidades que vienen enfrentando este nuevo desafío al equilibrio ecológico, al bienestar, a la posibilidad de que las poblaciones y comunidades que están en la región pues puedan seguir desarrollando su vida y su cultura de una manera normal. Esos megaproyectos, como lo hemos visto en tantas otras regiones del país, son procesos de arrasamiento de poblaciones enteras, de negación de derechos fundamentales como el derecho al agua, como el derecho a la tierra y al territorio. Así que, por supuesto, aquí es necesaria la oposición a ese tipo de aspiraciones y contar con toda el respaldo y la solidaridad de los sectores de oposición política, de los movimientos como el movimiento de víctimas. Con relación a la situación del desplazamiento, la Corte Constitucional ha enunciado un concepto que a mi modo de ver es muy claro con relación a esto. No decir que hay una crisis, no hay una crisis ni de derechos humanos, ni de desplazamiento, ni de violencia, sino un estado de cosas que es inconstitucional. Eso quiere decir que no se trata de una situación temporal, que no se trata de una situación puntual, sino de un estado de cosas que se viene acumulando, enquistando, que es crónico, que deteriora cada vez más la situación de vida y la dignidad de poblaciones enteras, en este caso de la población desplazada, que le son negados todos sus derechos. No se trata de una violación unilateral o puntual de derechos constitucionales, sino del conjunto de aquellos elementos constitucionales que son básicos para la vida y para la dignidad de las personas. En cuanto a las políticas del Estado, siguen teniendo un perfil asistencialista, siguen estando regidas por un principio que en este gobierno ya se ha explicitado, que es el de sostenibilidad fiscal. Si una población, a pesar de la gravedad de su situación, no puede ser atendida de manera integral, deben darse medidas simplemente y puntualmente asistenciales, y eso, que muchas de ellas ni siquiera alcanzan ese nivel. Así que la situación del desplazamiento sigue siendo como otras situaciones, por ejemplo la de las cárceles en Colombia, la situación de las mujeres y de la violencia sexual, estados de cosas inconstitucionales. Si les parece, hacemos una última preguntita y cerramos. Bueno, nosotros de parte del Rebelde de Medios Alternativos quisiéramos preguntar, ¿usted qué cree, qué consecuencias políticas o qué impacto político puede tener esta manifestación de legislación popular, tanto en la sociedad colombiana en general como en el gobierno actualmente? Bueno, si es un proceso que se mantiene en el tiempo, se profundiza, adquiere una identidad como la está haciendo, sigue concitando el interés y los procesos organizativos de una franja importante de la población, pues por supuesto yo creo que va a generar hechos políticos, va a plantear una serie de desafíos, de enfrentamientos con este orden que se intenta imponer con las políticas de la unidad nacional, que puedan ser convertidas en victorias. Ya ha ocurrido con algunos de los movimientos que están aquí representados. La Minga indígena, por ejemplo, le ha planteado al régimen desafíos que el régimen no ha podido resolver a su favor y que han sido resueltos a favor de los indígenas. Pues con mayor razón cuando hay más movimientos, cuando se está comenzando a producir algo que no se había visto, que es la coordinación creciente de los movimientos sociales, cuando esto se vaya empatando en un paro cívico nacional, cuando esto se vaya empatando en regreso o retorno a territorios y a tierras despojadas,
cuando esto se empate en enfrentar las medidas del gobierno unificadamente, la privatización de la educación, el sistema de salud que es un desastre, la situación de las víctimas, de los desplazados. Bueno, si eso se convierte en una poderosa fuerza social, yo creo que sería imparable. Y vamos para el gobierno. Aquí no se trata simplemente de protestar, sino de gobernar. De eso se trata, ¿no? Y creo que para eso es que creamos la figura del mandato. De eso se trata, de mandar. Ya no simplemente de obedecer, ya no simplemente de ser consultados entre comillas. Aquí queremos que los poderes que hasta ahora se han instituido y establecido en Colombia consulten a esta nueva forma de poder que es alternativa. Pues, no sé, creo que la compañera viene de algún medio. No, creo que estamos en el... Iván, yo quisiera hacer una preguntita del mandato que salga de aquí por medio suyo en la Cámara de Representantes, puede ser escuchado y puede ser desarrollado, o sea, las conclusiones pueden ser que no queden como solamente como en palabras y en plasmadas como ese en un papel, que se que se digan y se apliquen. Bueno, para mí todas aquellas propuestas, sentires, necesidades de los movimientos sociales tienen la forma de un mandato, por supuesto. Mis debates en el Congreso, mis actuaciones en el Parlamento tienen como única fuente de consulta básica a los movimientos sociales. Digamos, los debates que he hecho en el Congreso, todos han sido consultados con las organizaciones. En el caso de las tierras, con las organizaciones de campesinas e indígenas en ciertas regiones, en el caso de los Montes de María, en el caso de las organizaciones paramilitares, el debate que hice sobre las llamadas BACRIM, en el caso del META con relación a los NN desaparecidos, en el caso reciente del debate sobre violencia sexual contra las mujeres. Todos esos son debates consultados, pero con mayor razón ahora, si hay un Congreso que saca unos mandatos, obviamente los congresistas tenemos que no hacernos los de la vista gorda frente a eso y por supuesto tomar de ahí las propuestas que sean pues, básicas, fundamentales.